poco racista. La persona que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II también era de origen turco, y eso encaja de manera muy interesante en este escenario, porque los Assassin eran de la parte turca de Asia Menor. El científico asesinado, Leonardo Vetra, ha sido marcado por el Assassin con un extraño símbolo que dice Illuminati. Langdon lo describe como un ambigrama, un símbolo legible desde cualquier perspectiva. Las marcas de los Illuminati pronto estarán sobre los cuerpos de los cardenales más importantes del Vaticano, guiando a Langdon por toda Roma en un rastro de horribles asesinatos. ¿Podría el Assassin estar siguiendo órdenes dadas siglos antes por los fundadores de los Illuminati, Galileo y Bernini? Los ambigramas son una invención moderna, probablemente de los años 70. Dan Brown encontró a un hombre llamado John Langdon, el mismo apellido que al final daría a su personaje principal, Robert Langdon, que crea ambigramas para ganarse la vida, y le hizo crear los ambigramas usados en Ángeles y Demonios. No se tiene noticia de que existieran en el siglo XVII, y está claro que no se habrían hecho en inglés, ni en Italia, ni en Alemania, donde empezaron los Illuminati. ¿Podría Galileo, uno de los científicos más reverenciados de la historia, albergar tanto odio por la Iglesia Católica? ¿Podría haber sido el cerebro tras el plan de los Illuminati? Dan Brown crea la idea de que durante el terrible periodo de la Inquisición en Europa, y particularmente en Roma, los científicos sufrieron abusos y torturas, y fueron víctimas de la Inquisición por su énfasis en el pensamiento científico en lugar del pensamiento religioso. Evidentemente, tiene en mente el caso de Galileo, del que se habla profusamente en la novela. Dan Brown piensa que eso le ocurrió a mucha gente, y eso no es cierto. A Galileo le juzgaron por apoyar la radical teoría de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto contradecía totalmente el universo geocéntrico descrito en la Biblia, que se creía que era la palabra literal de Dios. Para la Iglesia, Galileo era un traidor. Era lo suficientemente listo para saber que estudiaba el mundo real y que entraba en conflicto con algunas de las interpretaciones de la Biblia. Pero aún así, era un hombre religioso, así que ¿cómo reconciliar los dos puntos de vista? Dio un paso atrás y dijo que la Biblia decía cómo ir al cielo, no cómo funcionaba el cielo. Fue una revelación científica. Significaba que podemos usar nuestras propias investigaciones para deducir la naturaleza del mundo sin remitirnos a ningún documento que exista bajo ciertas premisas que impliquen que sea la verdad absoluta. Copérnico publicó su revolucionaria teoría en 1543, pero no le prestaron atención. Un siglo después, la autoridad de la Iglesia Católica había sido minada por la Reforma Protestante y exigía obediencia a la doctrina. Cuando Galileo apareció para apoyar la teoría de Copérnico, encontró una rígida resistencia. La disciplina de la ciencia no existió realmente hasta la época de Galileo. Y Galileo estaba dispuesto a ceder el lugar a los teólogos en asuntos de teología. Pero quería que la Iglesia reconociera el trabajo que él y sus compañeros científicos estaban haciendo, buscando la verdad mediante hechos. La Iglesia, por supuesto, veía a los científicos como una gran amenaza para la teología y sus creencias en ese momento. El Papa le pidió a Galileo que evitase enseñar la teoría de Copérnico como un hecho. En lugar de eso, el extravagante científico publicó un libro, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que apoyaba abiertamente a Copérnico. No lo escribió en latín, la lengua académica, sino en italiano vernáculo. Cualquier italiano que supiera leer podía acceder al libro y entender sus ideas. Era un desafío al poder del Estado, y el poder del Estado era el poder de la Iglesia. Para empeorar las cosas, el personaje que apoyaba las ideas de la Iglesia se llamaba Simplicio. Era un personaje un tanto imbécil, al que ayudaban el resto de personajes de la conversación. La identidad del Papa se insinuaba claramente en ese personaje. Así que se estaba riendo del Papa, no solo discrepando de sus ideas. Y yo creo que eso haría enfadar mucho al Papa.
Durante su juicio, Galileo accedió a firmar una declaración de culpa, pero solo si se retiraba una frase en la que se sugería que no había incumplido sus deberes como católico. Galileo podía negar todo aquello en lo que creía científicamente, pero no podía soportar ser considerado un mal católico. Eso es parte del motivo por el que nunca le condenaron a muerte, pero no podía reprimir esas ideas que veía que eran ciertas. El científico tenía motivos para estar enfadado. ¿Podría haber desarrollado el plan de los Illuminati durante sus largos años de encarcelamiento gracias a la Iglesia? La batalla de Galileo con la Iglesia expresa el argumento de ángeles y demonios, el viejo enfrentamiento entre ciencia y religión. ¿Fue Galileo, que era devoto de las dos, capaz de reconciliar la crisis entre su alma y su mente? Langdon se enfrenta a una versión moderna del conflicto de Galileo cuando le citan en los laboratorios del CERN, donde mediante experimentos secretos se está desarrollando una sustancia muy volátil y peligrosa llamada antimateria. El CERN es realmente el laboratorio de investigación física más importante del mundo. Está situado cerca de Ginebra, en Suiza, y realmente en el laboratorio del CERN de Suiza trabajan en la antimateria. Realmente inventaron el nombre de la red, como se decía en Ángeles y Demonios. No fue Al Gore. Es uno de los centros de investigación más importantes del mundo actualmente. Leonardo Vetra, el científico asesinado, también era un sacerdote que se consideraba a sí mismo miembro de una nueva raza, un teofísico. A diferencia de Galileo, que sufrió por poner la ciencia por delante de su fe, Vetra se considera antes que nada un hombre de Dios. Sus experimentos secretos han producido la primera antimateria del mundo. Cree que ha recreado el momento del Big Bang, del Génesis mismo. Bueno, el personaje de Leonardo Vetra que conocemos al principio de la novela es un reflejo del interesante cosmólogo belga Georges Lemaitre, pensador de principios del siglo XX, que era sacerdote católico y también astrónomo y físico. Lemaitre fue la primera persona que articuló lo que conocemos como la hipótesis del Big Bang. La historia del Génesis en la Biblia describe cómo Dios creó el universo a partir de un oscuro vacío. La descripción es inquietantemente similar a la teoría científica del Big Bang, que dice que a partir de una densidad atómica infinitesimal, una explosión creó la materia, la antimateria, la luz y el tiempo. El Big Bang no es algo que nos inventásemos. Fue una observación de Edwin Hubble, el científico que dio nombre al famoso telescopio. Miraba el cielo nocturno, encontró unos objetos borrosos y descubrió que eran otras galaxias, como la Vía Láctea, islas enteras, universos. ¿Y qué hacen allí? ¿Están quietas? No, se están alejando. Todo el universo está en un estado de expansión. Podemos preguntarnos, si nos estamos expandiendo, ¿qué pasa si retrasamos el reloj? ¿Cómo era el universo en el pasado? La primera persona que hizo ese cálculo fue Georges Lemaitre, un sacerdote jesuita que estudió las ecuaciones de Einstein y dijo que al principio de todo el universo era mucho más pequeño, más cálido y más denso. Bajo esas condiciones, ¿qué tipo de universo se crea? Y así nació la idea, apoyado por los datos, de que el universo tenía un principio que actualmente llamamos Big Bang. Galileo creía que la ciencia y la religión eran dos caminos complementarios para cumplir el objetivo de entender a Dios. El científico asesinado de Brown, Leonardo Vetra, ha ido un paso más allá. La bomba del Vaticano resulta ser un recipiente con antimateria robado del laboratorio de Vetra. Aunque a Langdon le parece difícil creer que una secta que murió hace siglos aún esté viva, debe aceptar lo evidente. Los Illuminati han esperado 400 años para llevar a cabo un perfecto acto de venganza, destruir la Iglesia con la misma sustancia del momento del Génesis. Los científicos nos han acercado mucho al entendimiento de los orígenes del universo. Y aún así, no hay respuestas en la comunidad científica para lo que ocurrió antes del Big Bang. Y ese, por supuesto, es el mundo de la religión. Miren el número de libros que hay en las estanterías que contienen la palabra Dios y la palabra física en el título. En el fondo, la gente quiere reconciliar la ciencia y la religión. No hay garantías de que eso vaya a pasar nunca. De hecho, algunas pruebas apuntan a todo lo contrario, pero eso no evita que la gente lo desee.
El misterioso trabajo de Leonardo Vetra en el CERN tiene que ver con acelerar partículas subatómicas en un enorme colisionador. Al enviar las partículas en direcciones opuestas a velocidades extremadamente altas, colisionan y explotan. En la versión de Dan Brown, el impacto libera partículas de materia y antimateria, literalmente lo que ocurrió en el momento del